noches para todos, bienvenidos. Bueno, qué duro ser mujer, Y además quiero especialmente pedirles disculpas por si a veces en el análisis o en lo que uno quiere transmitir mete la pata. Asumo que puedo meter la pata porque además son temas de altísima sensibilidad, uno siempre anda ahí en esa línea tan delgada como una hoja de papel. Pero es difícil, es duro ser mujer. Yo recuerdo siempre ese extraordinario tema del Cuarteto de Nos, ¿no? Roberto Musso, cuando dice No llora, cuando describe la canción, y es que la nenita en un momento está con la nenita chiquita, ¿no? Y escucha una sirena pasar por abajo ahí en una callecita de Cordón donde vivía Roberto Musso, y automáticamente le nace aquello de decir no llora, porque sabe que después en algún momento la niña esa va a tener que bajar a ese ruido, a esa jungla. Y es duro porque lo que vamos a describir hoy es ni más ni menos que lo que hemos venido escuchando desde hace tanto tiempo. Reivindicaciones que a algunas parece que caen en saco roto. Lo de la equidad, lo de la igualdad y esa cara trágica de los femicidios como el peor costado de la violencia machista. En el medio, además, lo que representa esa brecha que les decía Viviana hoy más temprano, la brecha salarial, los trabajos no remunerados, un 70% de los trabajos que ha hecho, en este caso, la pareja en una casa, ha estado muchas veces sobre las espaldas de las mujeres. Por lo tanto, más allá de esta conmemoración de hoy, es importante que cada tanto tengamos como secuencialmente otra vez estos temas en la agenda, porque si no, ¿qué hay que esperar? Al 8 de marzo del 2022 para hablar de estos asuntos que nos ocupan a todos. Además, hasta, si se quiere, una mirada economicista al mundo debería importarle mucho más que a la mujer le vaya bien laboralmente. Vamos a abarcar esos asuntos a partir de este momento aquí en esta edición especial de Todas las Voces. Yo hoy quiero contarte, Daniel, a vos y a todos por qué para mí este 8 de marzo es importante, porque de hecho hoy en las redes sociales han habido muchos mensajes y es importante porque las mujeres reivindicamos la igualdad de derechos y de oportunidades. La desigualdad hoy es la regla, no es la excepción, por más que hemos avanzado muchísimo, pero las mujeres seguimos teniendo techos de cristal, seguimos teniendo brecha salarial, seguimos siendo penalizadas por la maternidad. Las mujeres que tienen carácter son locas y las que llegan a determinados puestos con alguien se acostaron. Siguen faltando mujeres en los puestos de poder, donde se toman decisiones, en el poder político, en el poder económico, en el poder sindical, en el periodismo. Y no es porque no nos interesa, no es por eso, no es porque no estamos capacitadas, es porque no hay igualdad. Y los femicidios, como vos decías, Daniel, son la peor cara de la violencia de género, pero la violencia de género tiene distintas expresiones y está hora tras hora en nuestro país. Así que por eso para mí hoy es un día tremendamente importante que cada vez valoro más y celebro que hoy en Todas las Voces podamos dedicarle tiempo a esto con mujeres súper destacadas en muchas áreas y que además están preocupadas por esta temática. Ya las vamos a presentar, no queda otra cosa que suscribir lo que acaba de decir Viviana, con eso queda todo dicho. Vamos a un clip que además refleja algo de lo que sucedió en Uruguay en el marco de este Día Internacional. La sociedad tiene que hacerse cargo de lo que es un flagelo y también hay que ajustar todas las herramientas que se han ido implementando. Hay una cultura donde el manejo del poder es mayoritariamente masculino todavía. Esta desigualdad implica que el trabajo doméstico y de cuidados de niñas y niños y personas mayores y con discapacidad le impide a las mujeres una menor participación en el mercado laboral y a la vez ha generado una brecha salarial que hoy sobrepasa el 23%. Las mujeres jefas de hogar sin hijos tienen una tasa de actividad del 85% y va bajando hasta llegar al 65% cuando tienen 3 hijos. Unirme a este grito que esencialmente es pacífico y libertario de un necesario avance. No hay que callarse. No hay manera en esta materia de poder asimilar que la baja de denuncias que se reciben es exactamente igual a la baja de situaciones de violencia que se viven. Pueden haber
otras cuestiones, sobre todo relacionadas en el último tiempo a esta libertad responsable, a esta cuarentena no obligatoria, etcétera. Bueno, comenzamos con el tema central del día de hoy, 8 de marzo. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas y empezamos por una mujer que supo ser de la casa, Mónica Botero, directora de IMujeres. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Me siento de la casa igual todavía. Bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Mónica. Patricia Rodríguez, integrante del Sindicato de Policías del Uruguay. Patricia, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. María Noel Baiza, directora regional de ONU Mujeres, que estaba por Uruguay hace unos días ya y vino particularmente para el 8 de marzo, así que bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí. Y la doctora Karina Rando, la coordinadora general del Ministerio de Salud Pública. Karina, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Baiza, a mí me gustaría comenzar con su visión, porque ya lleva unos días en Uruguay. ¿Cómo encontró a Uruguay en esta temática, en la desigualdad de género y violencia de género? Bueno, yo encuentro que Uruguay, a pesar de que tiene una legislación de avanzada, porque a mí me da mucho orgullo ser uruguaya y estar en el mundo, ¿no? Hace 30 años que vivo fuera y es impresionante cuando uno ve la legislación, las maravillas de institucionalidad y de personas jurídicas que se han desarrollado justamente para avanzar en el tema de la igualdad. El problema es que cuando uno ve la realidad hay una distancia. Entonces necesitamos acortar esas brechas. Como vos decías, brecha salarial, pero también brecha en la participación política. Uruguay tiene un debe muy grande. Solamente el 20% de mujeres están en la política. Pero vemos que en los consejos departamentales va subiendo. Hay un 32%. Y también tenemos que ver la academia. Nunca hubo una rectora de la UDELAR. Tenemos muy poquitas decanas. También tenemos que ver que los grados 5 y los grados 4 son la mayoría hombres. ¿Por qué? Si las mujeres salimos 65% de la universidad. Lo mismo pasa en el sector privado, en el sector financiero, en el sector exportador. Solo el 11% de mujeres exportan, que tienen empresas que exportan. O sea, ahí hay muchas brechas que tenemos que focalizar en ese sector productivo que tanto necesitamos para que el Uruguay salga adelante. Bien, Mónica, ¿qué debe pasar en este año rumbo al próximo 8 de marzo para que estas cuestiones que hoy están planteadas como diagnóstico se concreten, se materialicen en políticas efectivas? Sí. La cuestión acá es que el logro de la igualdad es un destino, es un camino hacia el que vamos. Siempre estamos encontrando nuevos aspectos en los que la sociedad, el mundo de lo social, tiene un debe con las mujeres porque venimos de muy atrás, de varios siglos de desigualdades. No te olvides que hasta ayer, hace 70 años, las mujeres no podían votar. Y que no podíamos heredar, no éramos mayores de edad, teníamos que tener tutores, no podíamos pedir un préstamo en el banco sin la firma del esposo o del padre, hasta hace nada, 30 y pico de años. Entonces, estos procesos sociales llevan su tiempo. No me estoy excusando, tenemos un plan 21-22, acabamos de fundar el Departamento de Autonomía Económica en IMujeres, que justamente lo que va a hacer, y lo vamos a trabajar conjuntamente con ONU Mujeres, vamos a impulsar varios proyectos para promover la autonomía económica. La autonomía económica es la gran base de la desigualdad, cuyos extremos más dramáticos son la violencia, la expresión de la violencia. ¿Cuántos miles de mujeres en este país están soportando situaciones de violencia crónica porque no tienen un proyecto de vida fuera de la dependencia que tienen del agresor muchas veces? Y un primer paso para esa autonomía económica sería, por ejemplo, una renta de pronto inicial, destinar un subsidio para determinar... Digo, para que esto se vaya concretando en hechos, sí, ¿no? Mira, esto yo no soy partidaria de ese tipo de políticas. Estas políticas tienen que venir acompañadas de un cambio social. Todos tenemos que tomar conciencia de que vamos hacia ahí. Si no, eso no está sirviendo. Las mujeres que más lo necesitan ya tienen de alguna forma una renta, porque las políticas sociales, desde el MIDES, por ejemplo, o desde el Banco de Previsión Social, se lo están habilitando. Lo que nosotros queremos es llegar a otros niveles, y en eso implica que
el sector privado, los sindicatos y la ciudadanía en su conjunto se comprometa con esto. Hablar de este tema creo que ya es caminar hacia una mejora. Sin lugar a dudas, también igual se necesitan recursos, ¿no? Ahora vamos a ir a ese punto. Patricia, ¿cómo gana terreno una mujer en un ámbito sindical y en la policía, ¿no? Son dos ámbitos dominados por hombres. Bueno, en el ámbito sindical, si bien a partir del último congreso hubo algunas modificaciones de integración de lo que fue el secretariado, todavía falta muchísimo. Generalmente los puestos de conducción de los sindicatos siguen siendo mayoritariamente de varones. En nuestro caso es más particular aún porque es un gremio que el 80% son varones. Creo que tú definiste al principio varias oraciones que tienen que ver con lo que le cuesta a la mujer llegar a ese lugar y por lo que te adjudican que llegaste a ese lugar, ¿no? Nunca es por tu capacidad, por tu inteligencia, habrás estado con alguien, te habrá ayudado a alguien, ¿no? Siempre es la chicana contra la mujer, que no es la misma y no se aprecia eso en los varones. Los varones llegan por capacidades y nosotros porque alguien nos tiene que ayudar a llegar. Bueno, después pasan estas cuestiones, como en el sindicato de policía, que las mujeres llegamos por capacidad propia, le guste a quien le guste, reconocerlo, y por eso es donde, bueno, es un sindicato que ha crecido. Hoy escuchaba yo, estuvimos justamente, coincidimos en lo que fue la actividad que se hizo en el Parlamento, y la compañera acá del OIT contaba un poco las conducciones en los lugares donde hay mujeres, en empresas y bueno, en multinacionales, que son las que a veces mejor funcionan. Y no es para dejar el hombre de lado, sino al revés, para que el hombre empiece a reconocer las capacidades que tiene la mujer, ilimitadas, al igual que la tienen los varones. O sea que no pedimos nada regalado, sino que tener las mismas oportunidades de llegar a los lugares que en realidad por capacidad propia ya podemos acceder. No nos limitan a veces esa llegada. Hoy en el secretariado del PIT-CNT, ¿cuántas mujeres hay? Bueno, hay más de, yo no me acuerdo bien si son 5 o 6 por ahí, pero también, a ver, cuando hay voces disidentes dentro de lo que es la central o convención, como quieran llamarle, somos las más atacadas. De hecho, tanto a Valeria Ripoll, a mí o las compañeras que fijamos más posición en algo, ya nos tildan de cualquier cosa. Menos de que podemos tener una voz disidente y que podemos poner otras posturas y que son tan válidas como las que pueden tener otros varones o otras mujeres. Decía en el primer programa de Todas las Voces aquí la vicepresidente Beatriz Argimón sobre algo que a veces cuesta hasta incorporarlo intelectualmente, ¿no? La penalización de la maternidad. ¿Cómo puede llegar a concebirse que si alguien tiene intención de ser madre, bueno, que se vaya guardando a un costado porque acá tenemos que avanzar? ¿Y cómo se lidia con eso cuando uno está, desde la condición de mujer, por ejemplo, y estoy refiriéndome a la doctora Karina Rando, en una competencia legítima por decir, yo quiero llegar a lo más alto que pueda en mi profesión, porque siento que estoy capacitada para ello, pero sin embargo, cuando fue a hacer un doctorado a Alemania, sintió que la penalizaban por aquello de la maternidad, Karina? Sí, efectivamente es increíble, pero bueno, como decían nuestras compañeras, hay una penalización que a veces no quiere ser explícita, pero implícitamente está, que inclusive viene desde la universidad. Yo recuerdo que cuando nosotros terminamos la Facultad de Medicina, y el entrar a la residencia para hacer cualquier tipo de residencia, y bueno, yo específicamente hablo de la residencia mía, que era la residencia de anestesiología, las chicas que ya estaban casándose o en etapa de querer tener bebés decían, no podemos, porque si tenemos un bebé ahora perdemos la residencia o nos hacen perder un año, y después cuando van a dar el grado 2 es lo mismo. ¿Y eso sigue siendo así? ¿O se ha avanzado en eso? Y eso tal vez esté un poco mejor, pero no se ha solucionado del todo. Eso sigue siendo así. Inclusive yo recuerdo que con el primer hijo mío, que tiene ahora 24 años, generamos el primer lugar donde se podía extraer leche la madre durante una guardia de 12 horas. Fíjese que las médicas tenemos guardias de 12 horas y es imposible mantener una lactancia
con guardias de esas horas. Sí, entonces se generaron salas de lactancia a partir de hace unos pocos años, porque 20 años en la historia de lo que es esto es muy poco. Entonces, estamos mejor, sí, pero estamos lejos todavía. Inclusive en lo político, desde la universidad hasta lo político, falta todavía. Falta de oportunidades. De hecho, el año pasado, cuando surgió la etiqueta, el hashtag me lo dijeron en la Facultad de Medicina, había también muchas historias de mujeres a las que le habían dicho que tal área de la medicina no era para mujeres o no se podía ser madre porque no se podía cumplir con determinadas condiciones de la carrera, ¿no? Sí, yo he visto llorar chicas porque quedaron embarazadas sin querer en plena residencia y no saber cómo decírselo a sus profesores. Eso de las madres se repite en cada lugar, porque en realidad, o sea, pero de diferente concepto a nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela y alguien no podía hacer alguna prueba o le costaba algo, decía, ay, usted es una madre, ya como que era sinónimo de algo. Sos madre, mayor. no podés. Claro, y después también cuando, por ejemplo, las funcionarias, las policías están con horario maternal, está recontra mal visto. Decía, está con horario maternal, cuando en realidad es un beneficio inmenso para el bebé y el vínculo con la madre que esté con horario maternal y pueda dar lactancia. Es un beneficio eso se para sigue, la sociedad. claro, Claro, pero se sigue desarrollando esas cuestiones, inclusive con la violencia doméstica, que a veces les cuesta a las mujeres denunciarlo porque a veces son mal vistas también. Es un debate poblado de prejuicios, María Noel, y uno de ellos tiene que ver con esa frase que dice, esto es tema de mujeres, ¿no? ¿Cómo se logra saltar ese cerco, ¿no? Para que se transforme efectivamente en un tema de todos, porque es muy frecuente que, no, este es un asunto de mujeres, feministas, o sea, son las feministas. Bueno, en política también pasa mucho de que las mujeres tienen que tratar determinados temas, ¿no? Los más sociales, claro, los determinados temas más rosaditos, pero en la política fuerte y dura la mujer no entra. Bueno, ese es el gran problema, ¿no? O cuando te gritan en el tráfico, andar la cocina, ¿no? O sea, sí, es un tema cultural y yo creo que, llamémoslo como es un tema de poder. Muchas veces se dan situaciones como en la política donde la torta es una, son 99 diputados y 30 senadores. Entonces, si se le otorga un espacio a la mujer, se van a correr hombres. Entonces, ¿a quién le gusta eso? No le gustan, ¿no? Entonces empiezan el ninguneo, empieza el estereotipo diciendo no sabe nada, nunca estuvo en la política y sin embargo tiene 2 maestrías. Yo pienso que el tema cultural hay que atacarlo por el lado de entender la corresponsabilidad que tiene el hombre en el trabajo no remunerado. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hay una segregación sexual del trabajo. Las mujeres normalmente están en la educación, están en el cuidado, están en la salud, lo hemos visto en la pandemia, 75% del personal sanitario es mujer, y entonces se descansan en eso. Y el cuidado no remunerado, yo les quiero contar que representa el 22% del Producto Bruto del Uruguay. Quiere decir que si sumamos todo el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, es mucho más que cualquier sector. Entonces tenemos que analizarlo, como decía el ministro de Trabajo hoy en el acto y como lo decía Mónica, hay que analizarlo muy bien, cómo es el uso del tiempo de las mujeres. Y obviamente empujar esa corresponsabilidad para reducir, redistribuir y reconocer que el trabajo no remunerado le beneficia al hombre también. Un hombre que tiene un vínculo con su bebé es un bebé que va a salir mucho menos violento, ya se sabe, está estudiado, y es un bebé que va a ser mucho más feliz porque sabe que tiene a su madre y a su padre. Entonces los beneficios societales son tremendos. Y hay un tema también de nuestra población. Hace 10 años en el Uruguay nacían 50.000 niños, hoy nacen 32.000. Entonces tenemos que estimular la maternidad, tenemos que, ahora con la pandemia que aprendimos a trabajar en línea, a aprender la flexibilidad laboral. La mujer necesita determinadas horas para estar con sus hijos, a la salida del colegio, llevarlos a un médico. Antes había una inflexibilidad muy grande. Por ende, estamos promocionando esas políticas de flexibilidad laboral que le permitirán a la mujer
atender todas sus responsabilidades. Mónica, hoy decíamos además en Telenoche, sumando a esto que decía ella, hemos hecho un avance con la ley de medio horario, ¿no? Pero sin embargo, más o menos un hombre cada 60 mujeres hacen uso de ese beneficio. Sí, una de las cosas que planteaba el ministro de Trabajo y que lo habíamos conversado un poco era cómo favorecer esa corresponsabilidad, porque si bien es necesario que la sociedad toda, hombres y mujeres, tomemos conciencia de los beneficios que tiene el compartir el trabajo no remunerado para lograr una igualdad, es evidente que si no hay medidas que de alguna forma al sector privado y a los propios trabajadores varones les resulte estimulante, no las van a aplicar. Entonces, una de las cosas es plantear, por ejemplo, que la ley, la posibilidad del medio horario por maternidad o paternidad se la toman en el 98% las mujeres. ¿Por qué? Porque además, como decía Patricia, además de estar mal visto que te tomes la licencia por maternidad, está mal visto que un hombre se tome el medio horario. Imagínate un varón diciendo en su lugar de trabajo que se va porque va a hacer el medio horario por paternidad. No lo cumple, está mal visto socialmente. Entonces, junto con medidas de promoción de cambio cultural, también tenemos que ayudar. Y la idea que se está manejando es poner un mínimo en cuánto se toma cada uno y un máximo para las mujeres, para que eso de alguna forma empuje y estimule a que los varones se tomen la licencia, el medio horario. ¿Regular que la mitad lo tome la mujer y la mitad el hombre? Hoy es indistinto el medio horario. Sí. La idea es que haya un mínimo en que los varones se lo tengan que tomar para estimular, pero también que tenga algún beneficio para él y también para las empresas, que puedan estimular ese comportamiento, porque solo con decir que es justo hacerlo, sabemos que nos va a llevar más tiempo lograrlo. Y por otro lado, convencer a las empresas, está medido, y los trabajos de ONU Mujeres lo indican muy bien, que las empresas que integran a las mujeres en sus lugares de dirección tienen mejores resultados económicos y tienen menos casos de corrupción. Entonces, bueno, hay que promover también la ventaja económica que significa lograr esa igualdad o caminar hacia esa igualdad de oportunidades. Más allá de que es justo, también tiene que haber estímulos. Bien, sigo con los prejuicios, porque es lo que de pronto la gente está diciendo, che, pero ¿por qué no les preguntan a las mujeres, que muchas veces son las propias mujeres aquellas que ejercen este tipo de presiones sobre los movimientos feministas, en fin? ¿Ustedes lo notan así, por ejemplo, Patricia, en el caso del sindicato policial? Sí, obvio, sin duda que las mujeres también tenemos conductas machistas, o como quieramos llamarle, que a veces se ve alguna entrevista, alguna nota, por ejemplo, y los comentarios más severos con la mujer, con la imagen o con lo que fuera, vienen de propias mujeres. O sea, ¿cómo se trabaja eso, María Noel? Bueno, se trabaja con campañas, se trabaja con padrones culturales distintos, se trabaja con entender que una sociedad más igualitaria es mucho más desarrollada, y también como de los roles. Cuando existen estas toxicidades, hay que llamarlas por su nombre. Y además es un tema económico, como lo decía Mónica. La igualdad de género es un buen negocio. Nosotros tenemos un programa en Uruguay que se llama Ganar, Ganar, que es lo que está impartiendo, digamos. Este análisis le estamos diciendo a las empresas, ¿sabes qué? El 75% de quien consume somos mujeres. O sea, tomamos las decisiones de bienes y servicios nosotros. Si vos no nos considerás, vas a morirte como empresa. Entonces, este es un tema económico también. Y además, las empresas que tienen en sus consejos de administración, en sus directorios, mujeres, valen 20% más de utilidades y 40% más en el mercado. Está demostrado. O sea, el hombre que no quiere ver eso es un troglodita, porque se va a salir del mercado. Entonces, tenemos que estimular todas estas cosas para que se entienda que lo que queremos es inclusión para mejorar. Es inclusión para un desarrollo sostenible e igualitario.
Tenemos en el móvil a la directora de secundaria, Jennifer Cherro, para justamente agregar la mirada de la educación, por las que vendrán, ¿no? ¿Cómo educar a las nuevas generaciones en esto de igualdad de género, igualdad de oportunidades? Cherro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Feliz día para todas las mujeres presentes allí en el programa. Y buenas noches, Castro. Gracias por la oportunidad. Y bueno, nosotros en la educación, yo estaba escuchando a cada una de las compañeras que hablaron antes. En general, la historia de lo que es la educación en el Uruguay tiene que ver con las mujeres, ¿no? El magisterio, el profesorado. En nuestro sistema, la mayoría de las personas que se encargan de la educación, en general, son mujeres. Yo diría que casi un 80% de las personas que se encargan de la educación de este país, del magisterio ni que hablar, ¿no? Que saltamos. Sí, los raros son los hombres en magisterio. Sí, es decir, lo poco común, digamos, en magisterio son los hombres y en secundaria también, ¿no? En realidad, en ese sentido, somos mayoría, pero ser mayoría no implica tener plenos derechos, ni plena participación, ni poder haber llegado a tener un liderazgo, digamos, pleno y efectivo. En los últimos tiempos, secundaria ha tenido muchas directoras generales mujeres, ¿no? Pero también ha tenido directores generales varones. Por suerte, creo que las generaciones actuales están más conscientes de sus derechos y que deben conquistarlos cada día. Paradojalmente, como decían hoy allí las panelistas, tenemos a la mayoría de los hombres en cargos gerenciales o ganando bastante más que las mujeres en los sueldos, pero sin embargo el atraso escolar, la deserción en el sistema formal o la tasa de culminación de los ciclos se da más en los varones que en las mujeres. Los varones abandonan más tempranamente el sistema, no logran terminar ciclo básico y se rezagan en ese sentido. Si ustedes ven una prueba actual que tenemos nosotros, que es ciclo básico acredita, según como se lean los resultados, se dice hay un porcentaje mayoritario de los hombres que salvan por sobre las mujeres, pero la información correcta es la siguiente: señores, las mujeres salvan mucho más el ciclo básico y bachillerato que los hombres, y en realidad se inscriben a terminar el ciclo básico acredita más hombres que mujeres, por eso aparecen salvando más. El 70% de las mujeres salvan ciclo básico en nuestro país, mientras que a nivel de los varones eso da en un 56%. Entonces, en lo que tiene que ver con educación secundaria, realmente las mujeres son mayoría porque la mayoría de los docentes son mujeres, pero además el alumnado también está claramente feminizado. Si ustedes van a quienes hacen mayores esfuerzos a pesar de tener todo el sacrificio que significa ser madre y además ser profesional, en los turnos nocturnos la mayoría de las alumnas son mujeres y son madres de familia que a veces se hacen cargo solas de sus hogares. Y entonces, quiere decir que si bien no hemos llegado a tener una participación plena como desearíamos, es la mujer la quien más se esmera, la quien más lucha, la quien más intenta lograr igualdad de oportunidades y salir adelante, sin duda, ¿no? Bien, directora. Porque además, sí, ¿cómo no? Le quería consultar, porque de pronto aquí estamos hablando de procesos de cambios culturales y todos sabemos que los cambios culturales llevan mucho tiempo en decantar, en hacerse efectivos. La pregunta es la siguiente, porque a veces estamos muy detrás de la urgencia, perdiendo de vista lo importante. ¿Debería ser, por ejemplo, el tema del género algo integrado a la currícula en algunos momentos, por ejemplo, de la educación secundaria? Bueno, pienso que puede ser parte de, no necesariamente una asignatura, porque hay cosas que tienen que ser naturales, es decir, todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres. Y hasta ahora, como ha dicho Mónica hoy, Botero, las mujeres, sin embargo, han tenido una lucha de siglos para lograr ciertos derechos, hasta votar en 1927 acá en el Uruguay, ¿no? Y otros ciertos derechos que deberían ser naturales. Podría ser una parte de una asignatura donde se pudiera invitar a la reflexión.
de chicas y chicos acerca de los derechos y de lo que nos ha costado a cada uno de los géneros lograr ciertas cosas. Si ustedes miran, nos falta mucho por conquistar, ¿no? Porque si miran el Parlamento, simplemente son absoluta mayoría los varones con respecto a las mujeres, y la brecha ahí se abre profundamente. Hemos tenido que llegar a una cuestión de poner cierta cuota para que la mujer aparezca como representando o siendo parte representante del pueblo, cuando hay muchísimas mujeres valiosas que valen por todo lo que hacen y lo que saben, que deberían ser reconocidas naturalmente. Como decía hoy Baeza, nunca tuvimos una rectora mujer. La primera persona que fue ministra de Educación y Cultura fue Adela Reta, y estamos hablando de los años, no hace más de 20, 30 años, lo cual quiere decir que si tendremos trabajo por hacer, ¿no? Muchísimo tiempo todavía tenemos que abogar por lograr una participación plena y de liderazgo pleno, que creo que es innegable que las mujeres tenemos. Allí está Rodríguez, representante de un sindicato policial, que en su mayoría son hombres, y la entiendo perfectamente, porque a veces a mí me toca enfrentarme o dialogar, tener instancias donde la mayoría de los colectivos son hombres, y siempre se nos quiere hacer pasar, como decía Ruggiero hoy temprano, ¿no? Es decir, si uno intenta poner con sentido común las cosas claras sobre la mesa, enseguida se nos tilda de o desequilibradas o de que estamos un poco disruptivas en nuestras formas. Y sin embargo creo que las mujeres tenemos el mismo derecho a apasionarnos por defender en lo que creemos que los hombres. Es decir, sencillamente porque si tenemos características de líder o de determinadas cuestiones, parece que nos estamos desperfilando del rol de madres o de suavemente onduladas como deberíamos ser, de acuerdo a lo que es nuestra geografía. Claro. De hecho, la pregunta por ahí iba también por, quizás hay que también, hoy Mónica decía, ¿no? Esto habla de una historia, ¿no? Las mujeres antes no podían votar, entonces quizás también hay que incorporar este asunto en la educación, ¿no? Esto de que somos iguales. Y no, la verdad es que la historia marca que no lo somos. Entonces quizás habría que incorporarlo al sistema educativo formal. Somos iguales. Yo lo que veo... Somos iguales, quizás tendríamos que tener una instancia en el sistema formal, eso no hay ningún problema, pero sin duda que es increíble que la mujer tenga que hacer toda una serie de movimientos y de procesos para demostrar que somos iguales, cuando ya debería desprenderse que uno vale por sus capacidades, ¿no? Cherro, y Mónica, si las tiene... Mónica quiere hacer un comentario. Sí, quería hacer un comentario porque a partir de un compromiso asumido por Robert Silva y por la secretaria general del CODICEN, cuando celebramos el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, ellos se comprometieron a que en los 10 liceos, como una experiencia piloto, en los 10 liceos de este programa María Espínola, que pone ahora en funcionamiento el sistema educativo, va a haber un módulo para derechos humanos, y dentro de ese módulo va a haber unas horas destinadas a formación en género y particularmente en violencia de género. Eso va a ser una primera experiencia piloto que después tenemos la idea, la ilusión de que se extienda a otras, al sistema educativo. Bien. Todo. Tenemos también aportes de Karina Rando y de Baeza. Karina. Hay una cosa que me parece importante puntualizar cuando estábamos hablando del cambio cultural que es necesario. Hay un tema en el cual no podemos responsabilizar solamente a los hombres, sino cual las mujeres tenemos un aporte muy importante que hacer. En general, el cuidado de los niños está hoy en día a cargo de las mujeres. O sea que las mujeres también tenemos responsabilidad en cómo criamos a esos hombres para que cuando sean grandes, cuando sean mayores, también respeten a la mujer de la manera que nosotros estamos esperando que ese cambie. Es decir, esa educación, sí, me parece que tiene que ser una educación formal, que podría ser, pero también la educación a las madres de cómo crían esos hijos. Eso es el aporte que a veces nos olvidamos. ¿Baeza? Y con referencia a los niños, es importante también de que a uno, muchos años, se le inculcó también la culpabilidad de la militancia
en lo que sea, sindical, política. Entonces, a veces, ¿por qué no vemos más mujeres que se animen a eso? Porque también es todo el peso de la casa, de los chiquilines. Uno está a veces en una reunión de directiva y está tratando un tema y está mandando un WhatsApp a ver si terminó los deberes o sea, estás haciendo 1000 cosas que a veces a los varones no les pasa. No tienen capacidad, además, para tener muchas cosas a la misma vez los hombres, vamos a decir la verdad. Pero digo, hay que sacarse eso y animarse Que no piensen eso porque es una coartada para no hacerlo. No, ya sé. También Vamos a retirarlo. Sí. Les quiero contar que, como uruguaya que vivió fuera, una de las características nuestras es la educación cívica. Y eso lo he visto mucho en América Latina. Solo 2 países, Uruguay y Costa Rica, tenemos educación cívica en la educación primaria. Cuando yo viví en Dinamarca me di cuenta que la igualdad está como materia en primaria también. Ajá. Por eso los países, yo me preguntaba siempre, ¿por qué los países nórdicos son más igualitarios y son los que están más cercanos al índice de igualdad plena? Eso le iba a preguntar, ¿se ve algún país referencia? Sí. Los países nórdicos. Finlandia, Dinamarca, Noruega, son países que tienen igualdad, violencia contra la mujer, todos estos elementos que nosotros vivimos, lamentablemente, en nuestras sociedades, los tienen en la educación primaria. Y además tienen también ideas modernas, como por ejemplo, cómo manejar el riesgo. Muchas veces se habla que las mujeres tenemos una aversión al riesgo, entonces nos prestan menos, porque exigimos más. Hay una cantidad de elementos que tienen que ver con el trabajo en equipo, cómo entregar equipos. Y bueno, por algo Finlandia es el primer país del mundo en los test PISA, ¿no? Y a mí me llamó la atención cuando viví en Copenhague, esa igualdad de oportunidad se daba de una manera tan natural que yo decía, ¿cuál es el misterio de esto, no? Y el misterio era ese, ¿no? En la educación primaria empezar a poner estos principios. Bien, vamos a despedir a Jennifer Cherro simplemente con una referencia a algo que también diseñó, redactó Naciones Unidas a través de un documento y tiene que ver con la otra parte o con la contracara. Aquellos hogares de menor nivel educativo sufren mucho más las consecuencias de estas inequidades, de estas desigualdades. De hecho, en los hogares de menor nivel educativo las mujeres destinaban 7,4 horas diarias al trabajo no remunerado, esto era previo a la pandemia, mientras que los hombres 4,1. Con la pandemia, y esto es un dato uruguayo, las cifras se incrementaron a 8,4 para las mujeres, los hombres nos mantuvimos igual. Ese es un dato incontrastable. Por lo tanto, hogares de menor nivel educativo sufren más, Cherro, y con esto nos despedimos de usted. Un comentario sobre esto. Por eso las experiencias de los 6 liceos María Espínola atienden los quintiles más bajos, claro, haciendo alusión a lo que refería Mónica, y elegimos la figura de una mujer, María Espínola, una maestra que trabajó en el Liceo Departamental de San José y que además creó la primera escuela técnica del país. Integró los 3 subsistemas y trabajó por los más vulnerables. Y en ese camino estamos. Empezamos con esta pequeña experiencia para extenderla a un plano mayor, pero en los quintiles más bajos, que son los más desfavorecidos. Bien. Jennifer Cherro, directora de secundaria, le agradecemos mucho por estos minutos. A ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Luego de ella, como conozco a esta mujer que nos escribe, voy a detallar algo que menciona y los comentarios quedarán para luego de la pausa, de pronto. Dice, buenas noches Daniel, viendo TLV, todo reclamo que se haga se va opacando por la marcha realizada hoy por 18 de julio. Y después empieza a describir lo que ella considera que es inoportuna, ilegal, innecesaria, cero empatía, solidaridad, respeto a sí mismas y a sus congéneres. El radicalismo no conduce más que a violencia, careciendo de fundamentos reales. Estas mujeres no representan a nadie. Sigo viendo el programa, dice. Y también acá hay un aspecto vinculado a que están hablando con mucha sensatez, con muchos fundamentos, con muchos argumentos. ¿Cuánto de estas prácticas pueden llegar a opacar los planteos que aquí se están haciendo? Luego de la pausa lo vemos aquí, en Todas las Voces. Seguimos adelante aquí en Todas las Voces, en esta edición especial, en la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer. Y decíamos que muchas veces hay quienes entienden que estas manifestaciones tan fundamentadas, con tan buenos argumentos, tan sensatas, pueden quedar opacadas por incidentes, a veces de grupos
minoritarios, que son pequeñitos así, pero que hacen ruido. Lo son, el punto es que manchan la reivindicación, ¿no? Hoy pasó con equipos periodísticos, les mandamos un saludo a los colegas que fueron agredidos. Pasó cuando manchaban las paredes de la iglesia, ¿no? En definitiva, eso mancha todo el resto. ¿Qué opinan de este tema? Bueno, a mí me pasa seguido, porque algunos grupos, como vos decís, son minorías, pero a veces las minorías hacen tanto ruido que generan más... Terminamos hablando de eso y no del Claro, y no de los otros grupos que realmente trabajan en pos. A nosotros nos han dicho, nos hemos comunicado porque son... si a una policía le pasa algo, porque son el brazo represor del Estado, o cuestionando o denigrando porque elegiste ser policía. Eso en algunos grupos, de hecho, lo han hecho público en sus redes sociales. Y también hoy veía lastimosamente varias diputadas y algunas otras figuras diciendo quién podía ser o quién no podía militar por lo que es el feminismo, que eso me parece también muy malo porque resta, porque divide, porque se supone que estamos en un día de unirnos en sintonía. No te tiene que importar la religión ni la labor del otro ni de qué partido sea, porque si no hacemos lo mismo que es por lo que luchamos cambiar. O sea, es complejo el mensaje. Otro mito, y sumo a lo que planteaba Daniel, ¿no? Y es otro mito, ¿no? Si sos de derecha no sos feminista, las feministas son de izquierda. ¿Mónica? Eso me hace acordar aquello de si sos corrupto no sos de izquierda. Es un poco lo mismo. Hay un relato que no lo podemos entregar. La desigualdad social existe. Las mujeres ganamos menos dinero, las mujeres tenemos una carga de trabajo que es injusta en nuestra casa, en nuestra familia, que hay que cambiar. Lo que hagan los grupos que agreden a las propias mujeres, quizá da la impresión de para sacar determinado rédito político partidario, no empaña que la realidad, lo que los empaña a ellos mismos quizá, ¿no? Y también ha habido quizá una omisión de determinados grupos políticos, acá hablo más de los que están más cerca del que yo integro, que quizás nos quedamos callados durante demasiado tiempo para no afectar la unidad de las mujeres, la causa de las mujeres, y entregamos ese relato, el monopolio parecería de ese relato, y bueno, pasan estas cosas cuando decimos que ya no estamos dispuestas a entregarlo, ¿no? ¿Crees entonces que los partidos tradicionales dejaron un poco liberada esa bandera? Sí, yo integro un partido que en todo caso no es de los partidos tradicionales, y por eso no digo la izquierda, porque integro un partido, el Partido Independiente, que reivindica ser de izquierda también. Lo que creo es que sí, seguramente la izquierda del Frente Amplio fue la que tomó, creo que en los últimos años, y gracias a las mujeres que desde hace muchos años están en la unidad temática del Frente Amplio peleando por estas cosas, que finalmente el Frente, lo que es la oposición y más extendido también, ¿no? lo tomó. Me quedo con lo bueno, la bancada femenina se convocó, está funcionando de nuevo, gracias a la enorme capacidad de aunar y de sumar que tiene la vicepresidenta de la República. Sí, dirigentes mujeres de alto perfil, además, en este caso en particular, habían sugerido no acudir a la calle, no hacer manifestaciones, sentir en este 8 de marzo, en medio de una pandemia, en medio de algo que nos tiene devastados a todos, y bueno, sugería buscar más creatividad a la hora de manifestar y de reivindicar esos derechos que se manifestaban. Doctora Rando. Justamente, ¿no? Una de las cosas que tenemos que recordar es que estamos en plena pandemia. Exacto. Que si bien hemos empezado a vacunar, se ha pedido a la población una y mil veces y de una y de mil formas diferentes no aglomerarse y por favor utilizar el tapabocas cuando no estamos a una distancia social respetable, ¿no? Y bueno, eso no se cumplió. No fue. Entonces, lo que se dio, de alguna manera también empaña un poco este 8 de marzo que en realidad con tanta alegría
todos los partidos políticos creo que lo respetamos y lo celebramos y lo reivindicamos. No me parece que sea solamente la izquierda, creo que lo hacemos todos, porque las mujeres, no importa si somos de derecha o de izquierda o de qué partido somos todas mujeres y estamos peleando por un derecho en común a todas nosotras, ¿verdad? Bien. ¿Vais a estas cuestiones que estamos señalando? ¿Se dan en otros países? Calculo que no son patrimonio exclusivo de Uruguay. No tengo mucho conocimiento, no tuve tiempo de fijarme qué está pasando en el resto de la región. Pero así como el talento no tiene género, la igualdad de género no tiene ideología. Es algo que todas las mujeres reivindicamos, todas las mujeres, sean de derecha, de izquierda, independientes, tienen derecho a esas igualdades de oportunidades. Entonces, si el feminismo decide cerrar la puerta a los hombres, están equivocadas, porque si solamente vamos a acceder a esa igualdad con los hombres. Por eso el feminismo moderno tiene que abrazar todas las ideologías y todos los sexos, porque en realidad es un problema societal que se debe discutir entre todos. Por eso la igualdad de género no tiene ideologías. De hecho, lo ato con esto que usted decía, porque hoy en una entrevista con el diario El País decía, se terminó la época de las cuotas, llegó el momento de la democracia paritaria. Y para eso, y de hecho hay un proyecto que está ingresando al Parlamento, a una de las comisiones, se necesita convencer a los hombres, porque son la mayoría en el Parlamento para que efectivamente lo voten y la paridad llegue a buen puerto. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con mucho diálogo, con mucha, y disculpen la humildad, educación. Porque muchas veces los hombres tienen, muchas veces no, la mayoría de los hombres tienen buena voluntad, pero a veces no entienden esto y además ven lo radical. Y lo radical les da rabia. Entonces dice, ¿por qué son tan radicales? Y bueno, hay que explicar muchas veces que no todas las mujeres somos radicales, algunas somos más moderadas, pero queremos lo mismo. Queremos esa igualdad de oportunidades, queremos el empoderamiento político y por eso es importante que todos dialoguemos. Y también que todos pensemos que el resultado va a ser una mejora societal, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Cuando se plantea lo de las cuotas, uno de los debates que vino asociado fue, no, pero y lleguen a ese lugar por méritos, no por cuotas. Imagínense que no está superado todavía ese debate precisamente. ¿Qué puede llegar a suceder con esta cuestión de la paridad? Siempre me preguntaban en la campaña electoral si yo creía que había llegado una fórmula presidencial por capacidad o por cuota. Y yo decía siempre que había llegado por cuota y que estaba muy agradecida por eso. Y me dicen, pero entonces no reconoces tu propia capacidad, ¿no? Es que está lleno de mujeres capaces que no pueden ingresar a los lugares por prejuicios y por cuestiones culturales, porque no tienen acceso al financiamiento de las campañas, porque no tienen una cercanía con los líderes que determinan quién va a la lista, porque no hay una confianza política de muchos años, porque no hemos podido militar ni generar esa confianza por razones culturales. Entonces, las cuotas y la paridad no están hechas para que lleguen las que... para que cualquiera, solamente para poner mujeres. Es porque está lleno de mujeres capaces que desde que existe la democracia no pueden llegar en las mismas condiciones. Y eso es un poco el argumento que debemos tener presente, más allá de después discutir acuerdos y desacuerdos sobre la oportunidad política, de presentarlo o sobre cómo hacemos para convencer a la ciudadanía de que es lo mejor para el país. ¿Y crees que el escenario está como para que avance la paridad? ¿El escenario político hoy? Creo que tenemos un desafío. Hay un desafío importante, pero también hay una corriente de opinión que a veces es silenciosa, pero que sabe que estas son las razones. Decía el expresidente Obama que íbamos a alcanzar la igualdad de verdad en la política el día que las mujeres mediocres lleguen a los lugares de destaque en el poder. Creo que se entiende a qué se refería. Estamos pidiendo que las más capaces tengan su oportunidad, ni más ni menos que eso, pero que todas, sobre todo, tengamos la oportunidad. Creo que hay un desafío para dar ese debate y me parece que vale la pena.
¿Cómo ves en el ámbito sindical que llegue la paridad, Patricia? Bueno, están intentando, ¿no? Ayer en la votación del paro sé que algunas quedaron bastante afligidas porque esperaban otra respuesta y que también lo que manifestaban algunas mujeres, digo, pues no integro justo la Secretaría de Género, pero sé que Milagros, que es la que la conduce con mucha vocación para estar allí, porque es difícil también en un lugar de varones tener una Secretaría de Género. Y bueno, y en realidad la decisión la terminan también votando los varones. Claro. Ahora, la otra vez también vos cuestionabas a los movimientos feministas cuando el caso de Rocha, ¿no? Que una efectiva, una mujer policía fue agredida y fue lastimada y que ningún movimiento feminista se había pronunciado al respecto. Bueno, en realidad, en principio no había sido yo, sino que la gente mismo empezó como en las redes a interpelar por qué no había un comunicado de esa índole y la verdad que pensándolo, yo entiendo que no era un tema netamente de género o porque ser mujer le pasó eso en ese momento, pero también entiendo que se han hecho comunicados en solidaridad con infinidad de situaciones que no tienen que ver netamente con el género ni con lo que le pasa a alguien por ser mujer. Entonces una situación de esa índole, donde una mujer es golpeada, como la vimos aparte, que es horrible verlo también, ¿no? No es solo que te contaron, lo estás viendo cobardemente por 3 tipos en el piso, etcétera, y capaz que ameritaba, aunque sea un comunicado de solidaridad, aunque no fuera un asunto solo de género. Y también tengo que destacar que al otro día de todo eso que pasó, la que se comunicó sí fue Teresa Herrera, creo que es, y me dijo, dice, mira, hago mea culpa, porque la verdad que tuvimos directiva y no nos dimos cuenta. Porque a veces no hacemos esos comunicados para que no se entrevere qué o cuándo es que tenemos que salir por una situación, pero capaz que ameritaba. Entonces también es loable por parte de ellos que yo creo que hay que interpelar, que es como decía acá, no callarse más y las cosas que uno ve mal, por más que sean mujeres del otro lado, decirla, porque si no visibilizamos no vamos a cambiar lo que no estaríamos de acuerdo o lo que no está funcionando bien. Porque seamos mujeres no quiere decir que hagamos todo bien tampoco. Sí. Vamos a hablar de futuro un poco, ¿no? En el cierre, porque también hay que ver, si se quiere, el vaso medio lleno. Hoy decía qué duro ser mujeres, pero también hay como algunas expectativas porque las mujeres tienen la capacidad de adaptarse mucho más que los hombres, nosotros, ¿no? De hecho, la mujer siempre es el junco, que puede llegar hasta el piso y después se levanta. Nosotros somos la tacuarita que se quiera ante la primera circunstancia complicada. Dice la vicepresidenta Argimón aquí mismo que en el mundo del futuro, en el mercado laboral, en las relaciones laborales, la mujer tiene un rol destacadísimo, precisamente por eso, porque va a adaptarse mucho mejor. Ahora, hay que darle recursos para la formación. ¿Puede hablarse de políticas activas necesarias encarando esto, Baiza? Sí, por supuesto que sí, en todos los sectores. Te diría que volviendo al sector productivo, la mujer necesita esa capacitación, es ser asertiva para entrar en el mundo de hombres. Necesita tener quizás un desarrollo más estratégico a la hora de solicitar créditos o a la hora de presentar sus emprendimientos. Obviamente es necesario todo eso, porque si no estamos diferenciando. Por eso la capacitación es tan importante. También es importante la mentoría y también es importante entender la experiencia de qué pasa a otras mujeres. Por eso nosotros estamos haciendo ese tipo de formaciones en toda América Latina, utilizando el lenguaje. Maravillosamente hablamos español, también obviamente portugués e inglés, pero esa es una ventaja muy grande. Y es una ventaja también muy grande de las plataformas tecnológicas, ¿no? Que ahora nos permite, antes eran mujeres, un puñado de mujeres presencial, y ahora llegamos a miles de mujeres gracias a las plataformas tecnológicas. Mira, Mónica, lo que pregunta un televidente acá. Dice, me gustaría saber, ya que Mónica Botero está ahí y señala eso de que las mujeres ganan menos, de hecho está demostrado, ¿no? ¿En qué empresa las mujeres ganan menos? Ya que en Uruguay, dice, hay convenios colectivos y no discrimina por sexo. Sí. De hecho, en el ámbito público, por ejemplo, la brecha es mínima, porque se rige de esa manera. Estas son cifras
que son oficiales. Yo no podría decir exactamente en qué ámbito, pero hay discriminaciones que son como invisibles, que implican cuántas horas estás trabajando. Por eso, por ejemplo, en el pago por hora casi no hay brecha de género, pero sí en cuántas horas trabajan por semana las mujeres, porque tienen la carga de cuidados. Pero además porque hay empresas del sector privado donde es discrecional. Por más los acuerdos, muchas veces los convenios colectivos son para un mínimo, pero después se ofrecen otros sueldos, sobre todo en los cargos más altos, y bueno, como sabemos, se penaliza la maternidad. A las mujeres se le ofrece menos para determinados cargos y lo aceptan porque saben que el hecho de tener hijos pequeños les va a desfavorecer para ubicarse en el mercado. Igual hoy hablaba con el ministro de Trabajo y decía que estaban evaluando incorporar a los consejos de salarios una mirada de género, ¿no? Sí. Por lo menos es una línea en la que se quiere ir. Hay convenios, bueno, Patricia integra la dirección sindical, sabrá, hay convenios en algunos rubros, donde en los consejos, ¿cómo se llaman los distintos sectores de los consejos? Donde sí hay cláusulas de género, sí. Por ejemplo, donde reconocen, donde se reclama que se le dé un bono para cuidados, por ejemplo, o determinada flexibilidad horaria a las mujeres para que tienen hijos pequeños o personas a su cuidado. Eso lo que queremos es promoverlo en todos los rubros de los consejos de salario. Sí, seguimos hablando de aspectos positivos. ¿Cuántos directores? Karina Rando es la que coordina el sistema público de salud en todo el país, o sea, los directores y las directoras de hospitales. ¿Cómo está discriminado el número eso, Karina? Sí. Yo lo que coordino son las direcciones departamentales de salud. ¿Y ahí cómo estamos? Es el Ministerio de Salud Pública en territorio. Ahí tenemos 4 mujeres y el resto de los 19, el resto son hombres. O sea, 15. 15 a 4. 15 a 4. ¿Y cómo ha lidiado con eso usted? Porque tengo una carta, ¿sabe que se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque me llegó una carta que le enviaron el día de su cumpleaños. Uf. Y esta carta revela un poco cómo hizo para ejercer ese liderazgo cuando hay predominancia masculina. Una cosa la nombraron acá, y es que las mujeres tenemos una capacidad de adaptarnos y de captar del otro, una empatía, una capacidad de captar qué es lo que el otro necesita. Entonces, yo puedo decirlo realmente con mucha alegría, que los 19 directores departamentales de salud, independientemente de su género, se han adherido a trabajar por esta campaña por el coronavirus, y sé que lo van a seguir haciendo cuando esto termine y sigamos trabajando en otros aspectos de la salud de una manera increíble, y no he tenido problema ninguno con el género. Han aceptado un liderazgo femenino sin ningún tipo de problema. Y no solamente eso, sino que han aceptado que yo divida el país. Y imagínense que un país que territorialmente se ha complejizado tanto con el tema de la pandemia, en un momento hubo que dividir el país en 3 grandes áreas, y puse justamente a 3 de las mujeres como representantes de cada una de las áreas. Es decir, los hombres tienen 3 mujeres y la directora general liderando este equipo. Esto me lo manda además un hombre, ¿no? Dice, para Karina, ¿no? ¿Cumplió años el 15 de octubre? Sí. Bueno, 15 de octubre de 2020. Y dice, quien tiene un líder en su corazón, por Carlos de la Rosa Vidal, y allí hay como una suerte de poema, ¿no? Ama auténticamente lo que defiende, batalla por los intereses de los demás, como si el mundo fuera de sus hermanos, dibuja en cada rostro esa ambición de ser grande, felicita, motiva y se atreve a la próxima meta, guerrea a favor, jamás en contra, hace porque decide primero, y después, entre otras consideraciones, recluta avecillas y devuelve águilas. Este es el regalo que todos los directores, hombres y mujeres, le dieron a Karina Rando el día de su cumpleaños, en el marco además de esta pandemia espantosa. Espectacular. Sí, le gustó también a Bella, muy bien. Nos vamos a una tanda, al regreso. A mí me gustaría introducir un tema, y es las mujeres y el dinero. El otro día participé de una reunión de mujeres, intentábamos buscar una mujer en Uruguay que haya ganado dinero. Y es complicado, muchas decían, yo el tema de las finanzas de mi familia o las derivo a los hombres porque no me quiero meter. Y es verdad, los números a las mujeres a veces nos ponen un poco nerviosos y derivamos un tema fundamental para nuestro crecimiento. Conozco mujeres que han hecho mucho dinero.
Bueno, hoy vas a tirar algunos nombres. Empuje. Y además tenemos a Patricia, tenemos que hablar de la semana que ha pasado el sindicato policial con el PIT-CNT y estamos en un día muy particular de la pandemia, así que también vamos a poner este tema sobre la mesa con Karina. En 5 minutos volvemos acá. Rápidamente. Tramo final de todas las voces y vamos a incorporar un tema en el cierre. Patricia, decíamos que estamos prácticamente a una semana de la votación y la sanción que recibieron de la central sindical. Es un tema que no podemos dejar pasar. ¿Qué evaluación haces con el correr de los días? Bueno, yo creo que más que evaluación se fueron dando diferentes situaciones que fueron cambiando, que fueron tristes porque la verdad que fue un día muy triste para el movimiento sindical en realidad, esa sanción, y con el correr de las horas muchos se fueron dando cuenta del grave error que se había cometido, algunos por acción y otros por omisión, pero lo realizaron. Y creo que en realidad el único que salió fortalecido fue el sindicato policial, porque la gente entendió que era una injusticia, se puso del lado de nuestro sindicato. Ya de por sí es un sindicato muy querido porque tiene muchas características que lo hacen distinto, porque no milita ideológicamente, políticamente para nadie. Tiene algunas características propias de lo que es también la función del policía que se transmite en lo que es el sindicato. Entonces, bueno, ahora están todos trabajando, o por lo menos lo que nos llega a nosotros es para hacer una mesa rápida donde se pueda dar vuelta esa decisión mal lograda y que dejó tan en evidencia la discriminación que aún existe, lo que hay que trabajar también adentro del PIT-CNT para que sea inclusivo de cualquier trabajador, de cualquier partido político, de cualquier ideología, porque se supone que nuclea a trabajadores y no tiene que ver con lo que representen para sí, ¿no? Entonces, bueno, también capaz que se está dando un cambio en el propio PIT-CNT, que a veces decís, bueno, con alguien dio un puntapié, justo fue un sindicato policial, y sí, porque la verdad que son innumerables los sindicatos, o sea, la gente que integra los sindicatos que nos han llamado para decir, por favor, no se vayan, se necesita una voz disidente, se necesita un cambio, alguien tiene que hacer algo, y bueno, ahí estamos. Hay mucha gente que cree, o fue parte de los argumentos, que el sindicato policial, por la verticalidad que tiene, porque no pueden hacer paro, no pueden cumplir con determinadas consignas del movimiento sindical, no deberían estar. No deberían estar sindicalizados y ser parte del PIT-CNT. En realidad, el sindicalismo no es un paro. El sindicalismo es luchar por los derechos de tus trabajadores y sus conquistas. Nadie dice que con un paro, haciendo un paro o no haciendo un paro, no se pueda conquistar lo mismo. De hecho, la nocturnidad y muchísimas otras cuestiones que nosotros hemos logrado, lo hemos logrado sin paro. O sea que también se puede hacer de otra manera. Obviamente tenemos limitaciones que otros sindicatos no tienen, pero sin embargo la hemos podido sortear, hemos podido hacer que la sindicalización en la policía crezca. Hoy hay más de 18.000 afiliados a los diferentes sindicatos policiales y bueno, eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Hay veces donde también hay que fijar posturas y uno entiende, bueno, de pronto lesiona la hegemonía para determinadas consignas del PIT-CNT. Una tenía que ver, y se lo quiero consultar a Patricia, con la eventualidad de que parte de esto fuera el respaldo a la ley de urgente consideración. ¿Ustedes entienden que hubo como una especie de represalia por la postura que asume el sindicato policial? Sí, de hecho también el artículo que a nosotros, por lo cual nos suspenden, no tiene nada que ver con la realidad tampoco. A ver, los artículos que se definieron para considerarlo, para derogarlos, nosotros no participamos. O sea, participó gente ajena a lo que es justamente los representantes de seguridad. Entonces, si a vos te eligen un montón de artículos y que algunos inclusive son reivindicaciones de tu sindicato, sería muy raro que un sindicato dijera amén y dijera que está bien eso. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos era que dábamos libertad de acción, pero obviamente no íbamos a militar. Que igual no podíamos hacerlo porque no podemos por nuestra propia ley orgánica salir a buscar la firma, pero tampoco íbamos a militar por algo que en realidad va en desmedro de las conquistas de nuestros trabajadores. María Noel, Karina, Mónica, Patricia, muchas gracias. Y esto debería ser, también es una responsabilidad que asumimos, ¿no? Ir por goteo, ¿no? Que no tengamos que esperar al 8 de marzo para volver a hablar de estos temas.
Ojalá que no, y bueno, la paridad por lo pronto va a ser un tema este año a nivel del sistema político. Exactamente. Muchísimas gracias a las 4. Gracias. Gracias a ustedes. Está muy bien. Bueno, no quiero ¿cómo se dice? Exteriorizar. Estereotiparte. Pero hoy parecías una modelo de shampoo. Sí, estamos con la puerta abierta y se me vuela el pelo. La verdad que ha estado brava la ventolera hoy acá. Que pasen bien, hasta el lunes. Buenas noches.